Comienza el informativo con Joely Ramírez y Carlos Figueroa. Bienvenidos. El exdirector del FBI, James Comey, regresa hoy al Capitolio para dar un segundo testimonio a puerta cerrada en el marco de la investigación que realizó la dirección del Buró Federal en los años 2016 y 2017 sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales y además el escándalo de la candidata demócrata Hillary Clinton con el uso de su correo electrónico. Tras su última visita, el presidente Trump acusó a Comey sin evidencias de estar mintiendo a los legisladores. Carolina Valladares desde Washington con la información. Adelante, Carolina. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Washington. Segunda comparecencia del exdirector del FBI, James Comey, aquí en Washington, en concreto ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio. Es la segunda comparecencia en apenas unos días. La razón es que los republicanos le quieren preguntar sobre esos emails de Hillary Clinton que presuntamente envió desde un servidor personal. Aquello ya hace un tiempo, en 2016. Sin embargo, los republicanos insisten en que sea noticia. Estamos aquí precisamente para hablar de este tema con Stephen Donoghue. Él es director de McClarty Associates. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo de importante es en este contexto ahora en el que cada vez más se habla de esa injerencia de Rusia en las elecciones de 2016, es pertinente hablar de los emails de Hillary Clinton ahora mismo? Yo creo que estamos viendo otra vez la polarización partidaria del Congreso en una situación donde los republicanos quieren distraer la atención que se está viendo sobre la situación con el presidente Trump, que está envuelto en 1000 temas legales en este momento. Y esto es una manera de tratar de decir que no era proveniente de información fidedigna cuando habían varias fuentes internacionales que indicaban que venía este caso donde los rusos querían interferir en las elecciones estadounidenses. Llama la atención que Comey ha insistido en que quiere que este testimonio sea a puerta abierta. Sin embargo, la condición ha sido que no, que va a ser a puerta cerrada. Sin embargo, más tarde entendemos que vamos a conocer lo que se ha dicho dentro, ¿cierto? No, así es. El señor Comey dice: yo estoy dispuesto a hablar, pero quiero hablar abiertamente. El Congreso prefiere tenerlo a puerta cerrada, pero han decidido que aceptan publicar el transcripto del testimonio hoy más luego en la tarde. Hay que decir que en apenas 2 semanas, el día 4 de enero, los demócratas van a tomar el control de esa Cámara Baja, de la Cámara de Representantes. ¿Qué va a pasar con esta investigación? ¿Qué va a pasar con estos emails de Hillary Clinton? ¿Y qué va a pasar también porque este comité judicial también está investigando el papel que jugó el FBI en relación a la injerencia rusa? Bueno, creo que lo que vamos a ver es con la Cámara Baja bajo control de los demócratas, van a buscar coordinar muy de cerca con la investigación del señor Mueller para que ellos puedan investigar temas que el señor Mueller no está investigando y aceptar información y compartir información con la investigación que ellos hacen, parte del cual ya se ha llevado a cabo en el caso de varios de los que han testificado, ha salido de la investigación que han mentido. Entonces yo creo que la Cámara Baja va a traer a esa gente otra vez a que rindan testimonio una segunda vez para ver si esta vez sí hablan honestamente. Gracias, pues entonces estaremos pendientes en las próximas horas de que conozcamos esas transcripciones para así saber el contenido de ese testimonio. Esta es la información desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Muchísimas gracias, Carolina. Rusia ayudó a ganar las elecciones presidenciales a Donald Trump. Esa es la conclusión del más reciente informe del Senado de los Estados Unidos sobre la injerencia del Kremlin en el proceso electoral del año 2016. El documento indica que utilizaron las principales plataformas de redes sociales para llevar información errónea a los votantes y así ayudar al republicano. El informe que ya conoció el diario The Washington Post indica que los rusos buscaban convencer a los conservadores de apoyar a Trump, poniendo sobre la mesa temas como la migración ilegal, el terrorismo y el derecho a las armas. También habrían mandado información equivocada de cómo votar. Según la investigación, quienes infiltraron la campaña trabajaban para un grupo llamado The Internet Research Agency. Comenzaron a experimentar con las redes sociales para influir en las elecciones locales en el 2009 y luego expandieron sus operaciones utilizando Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. El presidente Donald Trump amenaza con llevar a los tribunales a uno de los programas de comedia más vistos en Estados Unidos. Trump acusó a Saturday Night Live de ser una máquina de propaganda del Partido Demócrata, pero ¿qué fue lo que molestó tanto al republicano?
Veamos el siguiente informe. Estos eran los tiempos en los que quizá Donald Trump no tomaba las bromas tan a pecho como ahora. El hoy presidente de Estados Unidos asistió al programa Saturday Night Live en noviembre de 2015, cuando ya competía para llegar a la Casa Blanca. Pero ahora amenaza incluso con llevar a juicio a ese mismo programa, que es uno de los más vistos en Estados Unidos. Un escándalo real es la cobertura parcial, hora tras hora, de redes como NBC y máquinas de centrifugado demócratas como Saturday Night Live. No son más que una cobertura injusta de las noticias y anuncios demócratas. Debería ser probado en los tribunales. No puede ser legal, solo difaman y minimizan. ¿Confabulación? Su tweet llega justo cuando parecía estar perdiendo la guerra contra la comedia en medio de la polémica por la trama rusa. Saturday Night Live ha parodiado al mandatario besándose con el presidente ruso Vladimir Putin e incluso con un miembro del Ku Klux Klan. No, I don't know the KKK. I mean, what even is a K? La propia Stormy Daniels, actriz porno que acusó al mandatario de haberle pagado en plena campaña presidencial para que guardara silencio sobre supuesta aventura amorosa, apareció en el programa caricaturizando la presunta gestión del pago a través del exabogado Michael Cohen, hoy en prisión. Recientemente Trump fue parodiado en un sketch que mostraba cómo sería Estados Unidos si Trump nunca hubiera sido elegido presidente en los comicios de 2016. Una fantasía en la que estaba divorciada de la primera dama Melania Trump y en la que Alec Baldwin encarna al mandatario. Aumenta la detención de migrantes indocumentados en Estados Unidos. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas indicó esta semana que el incremento de los arrestos alcanzó el 24% desde que Donald Trump asumió el poder. La mayoría de las detenciones fueron hechas por la agencia ICE en Salt Lake City, que cubre los estados de Idaho, Montana, Utah y Nevada. La Oficina de Operaciones de Aplicación de la Ley y Deportaciones arrestó a 5.574 personas durante el año fiscal 2018 y deportó a otras 3.408. Nueva York tiene un nuevo héroe hispano. Se trata de un hombre que intervino cuando una mujer de origen asiático era agredida por otra de raza blanca en el metro de la ciudad. La víctima sufrió insultos racistas, patadas y puñetazos. La agresora fue detenida y tendrá que ir a juicio. Nuestro periodista Alejandro Rincón tiene la historia. Muy buena tarde, Alejandro. Hola, buenas tardes. Sucedió todo a primera hora del día, cuando suele ser la mayor la concentración de pasajeros dentro del sistema de metro de la ciudad de Nueva York. Este incidente tuvo lugar en uno de los vagones de la línea D, que recorre desde Brooklyn hacia Manhattan. En un momento imprevisto, una mujer blanca empieza a lanzar insultos en contra de una joven pasajera de origen asiático, quien, sorprendida ante esos insultos, pues realmente no se dejaba provocar. Esa agresión verbal terminó convirtiéndose después en un ataque físico. Literalmente empezó a golpear esa mujer con su sombrilla a la joven asiática, quien solo trataba de bloquear esos golpes. A pocos pasos de allí estaba Juan Ayala sentado registrando todo con su teléfono móvil, y en un momento, cuando él sintió que esa agresión estaba a punto de convertirse en algo peor de lo que ya era, decidió entrar en acción, confrontar a esa mujer y posteriormente neutralizarla para que no siguiera atacando a esa joven asiática. A propósito de esta acción, le consultamos directamente a Juan qué lo motivó a ser protagonista de esta historia y sobre todo por qué decidió ayudar a esa mujer. Yo vi que había gente que estaban tratando de ayudarla, pero no pararon la pelea. Y había gente ahí que lo más que trataron no tenían suficiente, ¿cómo se dice?, práctica en cómo parar pelea. Y yo, siendo security en el side y trabajando en discoteca también, ya yo sé que si gente van a pelear, simplemente párate en el medio y así va a parar todo. Por su oportuna intervención, Juan Ayala no solo es considerado como un buen samaritano, sino que también se ha convertido en el nuevo héroe de la ciudad de Nueva York, a raíz de que frenó esa agresión física y verbal en contra de la joven víctima, que agradeció esa oportuna intervención y además puso en conocimiento de las autoridades competentes la realidad de las circunstancias, dado que justo el testimonio de la víctima y de otros pasajeros ante la policía permitió que esta mujer quedara bajo arresto. Y ojo, también las autoridades después aseguraron que esta mujer ya tenía incidentes de agresión física dentro del metro de la ciudad de Nueva York. Pero para la historia actual de la ciudad, esa oportuna acción de Juan, este hombre de origen hispano, pues lo deja convertido en un héroe de su comunidad.
Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. No cesa el malestar en Nicaragua. La oposición convocó nuevamente a una huelga nacional de 24 horas para este jueves 20 de diciembre. Organizaciones sociales y detractores del régimen de Daniel Ortega exigen la salida del poder del presidente y de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. El paro también busca exigir la libertad de los presos políticos. Exigir la salida del poder del presidente Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. Este es el objetivo de la convocatoria a una huelga ciudadana en Nicaragua por parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco. La medida tendrá lugar este jueves 20 de diciembre y durante 24 horas. Llamamos a todos los sectores empresariales, comercios formales y ciudadanía en general a parar el país este 20 de diciembre y exigir la salida del régimen. El paro nacional busca además la liberación de los llamados presos políticos, que suman más de 600, y justicia para las más de 300 víctimas mortales que dejó la represión. La convocatoria coincide con la más reciente ola de represión contra organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación críticos con el gobierno, que además han alentado manifestaciones contra el régimen de Ortega en otros países de la región. Este es el cuarto llamado a paro nacional en el país desde el pasado 18 de abril, cuando se iniciaron las manifestaciones contra las políticas de Daniel Ortega. Los 3 anteriores tuvieron como objetivo obligar al gobierno a permitir la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mostrar el rechazo a la celebración anual sandinista conocida como el repliegue y presionar por la libertad de los presos políticos. Los líderes de los regímenes de Cuba y Venezuela no serán bienvenidos en la investidura del nuevo presidente brasileño Jair Bolsonaro. A petición del mandatario electo, la Cancillería retiró las invitaciones a ambos países para esta ceremonia que se llevará a cabo el 1 de enero. El ministro de Relaciones Exteriores aseguró que en principio ambos gobiernos recibieron la tarjeta de participación, pues se invitó a todos los países con los que Brasil mantiene relaciones diplomáticas. Sin embargo, Bolsonaro y el equipo que coordina el evento decidieron retirarlas. El mandatario entrante aseguró que los regímenes que violan las libertades de sus pueblos no son bienvenidos en Brasil. Naturalmente, regímenes que violan las libertades de sus pueblos actúan abiertamente contra el futuro del gobierno de Brasil por afinidad ideológica con el grupo derrotado en las elecciones. No estarán en la posesión presidencial en el 2019. Defendemos y respetamos verdaderamente la democracia. Primera pausa en el informativo. Al volver en Colombia, la guerrilla del ELN anunció una tregua por temporada de fin de año. ¿Qué le respondió el gobierno de Iván Duque? Al regresar. Continuamos con el informativo. En Chile, el gobierno del presidente Sebastián Piñera repatrió a 179 haitianos en un avión de la Fuerza Aérea. La medida hace parte de la cuestionada política migratoria que viene implementando el Ejecutivo chileno y que ha sido calificada por organizaciones sociales como racista y xenófoba. Saludamos en Santiago de Chile a nuestro periodista Juan Pablo Monsalve con la información. Hola, ¿qué tal, televidentes de NTN 24? Pues a pesar de las duras críticas que ha recibido el gobierno del presidente Sebastián Piñera por su política migratoria y por no haber firmado el Pacto Mundial para la Migración, el Ejecutivo continúa avanzando en este plan de retorno voluntario. El día de hoy, un avión con 178 haitianos voló a Puerto Príncipe y las críticas vienen especialmente porque estas personas que abandonan territorio chileno en este plan no pueden regresar a este país hasta dentro de 9 años, una decisión que sin duda pues ha generado grandes cuestionamientos, teniendo en cuenta que es casi la misma sanción que se da cuando son expulsados del país. Vamos a revisar precisamente las declaraciones de las personas a cargo de extranjería acá en territorio chileno que calificaron como positivo este tercer vuelo de haitianos rumbo a Puerto Príncipe. Estamos contentos efectivamente de poder seguir con este programa, vamos a continuar durante los primeros meses del 2019 y ahora estamos enfocados justamente a dar el servicio de mejor calidad. Agradecemos la puntualidad justamente de los ciudadanos haitianos, a lo que no ocurrió mucho en los otros vuelos, y esperamos cada vez hacer el proceso más expedito, más ordenado, más transparente y poder darle una solución justamente a estas personas que lo único que quieren es volver a sus países. Y es que sin duda la situación para el Ejecutivo chileno en cuanto a migración se refiere es muy difícil, teniendo en cuenta que incluso han llegado las críticas hasta del propio sector oficialista. Vale la pena también recordar que desde el gobierno han dicho que ellos van a continuar implementando este programa migratorio
que también está siendo debatido a través de un proyecto de ley en el Parlamento chileno. Insisten en que es muy importante que en Chile haya una migración ordenada y segura. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes para usted en Santiago, Juan Pablo. Y la policía española detuvo en Vitoria, en el País Vasco, a un ciudadano argelino aparentemente vinculado con el grupo terrorista Estado Islámico. Según las primeras investigaciones, el sospechoso tenía entre sus objetivos el adoctrinamiento de personas para que formaran parte de ISIS. El reporte con Marcelo Moncayo desde Madrid. Adelante, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. De esta madrugada, la Policía Nacional Española detuvo en Vitoria a un ciudadano argelino supuestamente vinculado con el grupo terrorista Daesh. Entre sus funciones estaría el adoctrinamiento. La Policía Española detuvo en Vitoria a un ciudadano argelino de 36 años por su presunta integración en la organización terrorista Daesh. Durante los últimos 4 años, el detenido desarrolló numerosas acciones presuntamente destinadas a favorecer e impulsar la actividad de ese grupo terrorista. Entre ellas, divulgar y extender la doctrina fundamentalista sunita, realizar labores de captación directa y remota, favorecer el regreso de terroristas a Europa o colaborar con otros yihadistas que aún permanecen en Siria. El detenido recibía ayudas económicas por desempleo mientras obtenía recursos de un negocio propio encubierto de venta por Internet. En su labor de alienación remota, las pesquisas policiales indican que su intención era destinar este dinero al mantenimiento de adoctrinados que después apoyarían su idea de reconstruir el caído califato de Daesh. El ciudadano argelino además aprovechaba su cargo como presidente de una reconocida asociación cultural para difundir con mayor facilidad el credo yihadista entre los miembros de la comunidad islámica vasca. El ahora detenido llegó a alardear de su habilidad para fabricar artefactos de explosivos caseros. Eso fue el detonante para que la policía actuara de inmediato y lo detuviera. Y la policía española ya tenía en la mira a este sujeto porque en ocasiones anteriores había tenido altercados con varios miembros de la Fuerza Armada. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, Marcelo. Y en Venezuela, internacionalistas y diputados aseguran que la represión y la persecución política se va a incrementar el próximo año si el gobierno de Nicolás Maduro se sigue negando a una salida pacífica a la crisis en Caracas. Nuestro periodista Oliver Fernández tiene el reporte. Buenas tardes, Oliver, adelante. Hola, buenas tardes. Así es. Si el gobierno de Nicolás Maduro no cambia su manera de hacer política, el panorama no es nada alentador para los venezolanos en el año 2019. El diputado Francisco Sucre, quien también es presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, envió una comunicación a las diferentes embajadas que hacen vida en Venezuela, advirtiendo de la inconveniencia que supone retirar a sus embajadores de Venezuela, ya que considera que ellos son los garantes de la democracia. Veamos. Precisamente eso es lo que está buscando el gobierno de Maduro, el aislamiento. La presencia del cuerpo diplomático en Venezuela es una garantía para la defensa de los derechos humanos, una garantía para tener testigos de excepción dentro de Venezuela de las sistemáticas violaciones de los derechos humanos, las sistemáticas violaciones a los principios fundamentales de la democracia. Nosotros enviamos esa comunicación. Lo que está planteado, en todo caso, es la reducción del personal diplomático en Venezuela. De hecho, de los países del Grupo de Lima, todos los que tienen son encargados de negocios. Aquí no está planteado el cierre definitivo de las embajadas. También advirtió que la migración pudiera incrementarse en el año 2019. Ya hay estudios que así lo confirman. En función del aumento exponencial de la crisis de refugiados venezolanos, ayer un instituto de mucho prestigio en Estados Unidos, el Brookings Institute, estableció en un estudio una proyección de 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela para finales del año que viene. Las Naciones Unidas está estableciendo que la cifra va a aumentar en 2 millones y se va a colocar en más de 5 millones de venezolanos afuera. Y eso, por supuesto, está generando una situación de crisis regional. El internacionalista y profesor universitario Carlos Luna aseguró que a los ciudadanos no se le puede vender el 10 de enero como el día de la batalla final. Por el contrario, hay que ser prudentes. El 10 de enero no es que va a ser la victoria final, no hay que vender humo. Yo creo que es fundamental el hecho de no vender humo. Lo que sí creo
que eso va a desencadenar una serie de procesos porque Nicolás Maduro, al no ser aceptado y no ser reconocido el proceso del 20 de mayo por 3/4 partes del mundo occidental, le va a dar una dificultad en términos de lo que es su estabilidad en el poder y lo que es su legitimidad tanto de origen como de ejercicio, con lo cual se abre una serie de posibilidades para lo que tiene que ver con el cambio político, constitucional y democrático en Venezuela. Y es que en el año 2019 vendrán más sanciones para los funcionarios del gobierno. Estoy convencido, y eso es la información que tenemos, que va a venir un aumento exponencial de la presión internacional, porque como les decía al principio, Venezuela no puede ser vista, y la problemática que estamos viendo en Venezuela, como un problema aislado. Es un problema que tiene repercusiones continentales y repercusiones mundiales. El internacionalista Carlos Luna exhortó al gobierno de Nicolás Maduro a buscar una salida pacífica a la crisis. La violencia no es el camino. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Buena tarde. Y esta madrugada el grupo terrorista del ELN anunció que a partir del próximo 23 de diciembre iniciará un cese de operaciones violentas que durará hasta el próximo 3 de enero. Según la guerrilla colombiana, lo hace con el fin de aportar a un clima de tranquilidad en la Navidad del año y Año Nuevo en el país. Sin embargo, el alto comisionado para la paz de Colombia, Miguel Ceballos, aseguró lo que el gobierno de Iván Duque espera del ELN es una decisión firme de dejar de lado acciones criminales como el secuestro y el reclutamiento de menores. El funcionario expresó que el pueblo de Colombia está a la espera de una muestra de buena voluntad y no de una acción de solo 11 días. Recordó que el Ejecutivo colombiano ha permitido a la delegación del ELN en Cuba permanecer sin hacer efectivas las órdenes de captura en su contra. El presidente Duque ha supeditado la reanudación de las negociaciones a que el ELN ponga fin a sus actividades terroristas y al secuestro. Nueva pausa en esta emisión de noticias. Cuando regresemos, el Papa Francisco está de cumpleaños. Apaga 82 velitas. ¿Qué hizo en esta fecha especial? Al volver les vamos a contar. Continuamos con El Informativo. Mucha atención, está libre Melissa Martínez García, la sobrina nieta del Nobel Gabriel García Márquez, quien fue secuestrada desde el pasado 23 de agosto. Este es el momento en el que la mujer se reencuentra con sus familiares en Santa Marta. Ella corre emocionada y se funde en un abrazo de felicidad tras 115 días de cautiverio. Estas son las primeras imágenes de la empresaria Melissa Martínez García en libertad en el Caribe colombiano. Fue recibida por los oficiales que lideraron el operativo de rescate esta madrugada en la zona rural de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte del territorio colombiano. Y seguimos en Colombia. El presidente Iván Duque confirmó el rescate de la mujer y la captura de 14 personas. Una fue abatida. Según el reporte oficial, se trata del hombre que la vigilaba en una cueva en medio de la espesa vegetación donde fue encontrada por los uniformados y donde permaneció privada de su libertad. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Javier Patiño. Adelante, Javier. El presidente Iván Duque, en la ceremonia de ascenso al nuevo director de la policía, informó al país del rescate de la empresaria bananera Melissa Martínez, que permanecía secuestrada desde hace 4 meses en la Sierra Nevada de Santa Marta. En la mañana de hoy se dio esta liberación, luego de un impecable operativo el día de ayer, donde se dio con los cabecillas de esa banda de secuestradores. Esta es una organización que tiene incidencia de delincuencia común, pero sus líderes hacen parte de estructuras que fueron de grupos paramilitares, mal llamados paramilitares, y por eso uno de los líderes fue capturado, que inclusive estaba bajo el sistema de justicia y paz. El director de la policía saliente, general Jorge Nieto, informó que son 14 las capturas de esta banda que exigía $5 millones por la liberación de la empresaria. Vuelvo con ustedes a nuestro centro internacional. Ya hay una fecha para una votación sobre el acuerdo del Brexit en la Cámara de los Comunes. Durante su intervención del día, la primera ministra británica, Theresa May, propuso que el voto que fue suspendido la semana pasada se lleve a cabo en enero. Una medida que no complace en nada a la oposición liderada por Jeremy Corbyn. El laborista acusa a May de haber fracasado en sus negociaciones con Bruselas, de haber sembrado el caos en el gobierno y de haber desatado una crisis constitucional.
Durante un tenso intercambio en la Cámara de los Comunes, la primera ministra británica Theresa May confirmó que pretende someter el acuerdo sobre el Brexit a una votación la tercera semana de enero. Además, reiteró su oposición a celebrar un segundo referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, propuesta que ha sido adelantada por otros miembros del Parlamento con el fin de sacar al Brexit del punto muerto en el que se encuentra. 438 miembros actuales de este Parlamento votaron para poner en marcha el artículo 50 para establecer el proceso de nuestra salida, con solo 85 de los miembros de hoy votando en contra. Ahora debemos honrar nuestro deber de terminar el trabajo. Yo sé que ese no es el acuerdo perfecto de todo el mundo, es un compromiso, pero si dejamos que lo perfecto sea el enemigo de lo bueno, nos arriesgamos a terminar el año sin acuerdo. La semana pasada, Theresa May suspendió la votación que iba a celebrarse el día 11 y partió hacia Bruselas para buscar nuevos apoyos que le permitieran ganar la votación en el Parlamento británico, donde el Brexit estaba casi seguro de ser rechazado. La oposición, liderada por el laborista Jeremy Corbyn, considera caótica la situación del actual gobierno y exige una votación inmediata de un acuerdo que la propia Unión Europea ha dicho que no renegociará. Una primera ministra responsable por el bien de este país pondría este acuerdo ante la Cámara de los Comunes esta semana, para que podamos avanzar de estas negociaciones desastrosas que ha llevado el gobierno. Esto es, señor presidente, una crisis constitucional y la primera ministra es la arquitecta de ello. En un rifirrafe de gritos y acusaciones, May señaló a los opositores laboristas de no tener ni plan ni alternativa para el acuerdo alcanzado con Bruselas y aseguró que su verdadero objetivo es lograr que se adelanten unas elecciones generales en el Reino Unido. May señaló que los líderes comunitarios se muestran a favor de aportar una clarificación sobre los asuntos que inquietan a los diputados, en concreto la salvaguarda o garantía pensada para evitar una frontera física entre las dos Irlandas. 2 personas murieron en el 5º fin de semana de protestas de los llamados chalecos amarillos en Francia. Así lo informó el gobierno en las últimas horas, con lo que el número de muertes asciende a 8 desde que estallaron las manifestaciones contra el alto costo de la vida el 17 de noviembre pasado. Los anuncios del presidente Emmanuel Macron, que elevó en 100 euros el salario mínimo, no han logrado calmar la tensión ni el descontento en las calles. ¿Conoce usted algún malestar social en los últimos 30 años que haya matado a tanta gente? Lo digo alto y claro, ya es suficiente. Es suficiente por la seguridad de los manifestantes de los chalecos amarillos, es suficiente por la seguridad de los franceses y es suficiente por la seguridad de nuestras fuerzas. Entre tanto, la popularidad del presidente de Francia alcanza los niveles más bajos desde su llegada al poder en mayo de 2017. Tras un mes de protestas de los chalecos amarillos, el rechazo a la gestión de Macron alcanzó el 45%. El respaldo cayó 2 puntos en el último mes y se ubicó en 23%. Kim Jong-un lideró hoy las conmemoraciones del 7º aniversario de la muerte de su padre y predecesor, Kim Jong-il. El líder norcoreano visitó el mausoleo familiar en el Palacio del Sol de Kumusan, en Pyongyang, en el que dejó ofrendas florales frente a las estatuas de su padre y abuelo. Posteriormente, Kim Jong-un ingresó a la cámara en la que se encuentra embalsamado el cuerpo de su progenitor y allí se realizó el homenaje mayor. Estuvo acompañado por varios miembros del Partido Único de Gobierno y también de las fuerzas militares. Thomas Markle, el padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, reveló que no ha hablado con su hija, la actriz estadounidense, desde que se casó con el príncipe Harry, nieto de la reina Isabel II. En una entrevista en la televisión británica aseguró desconocer las razones. La boda se llevó a cabo en mayo a las afueras de Londres, pero el padre de Meghan estuvo ausente supuestamente por problemas de salud. Los duques esperan su primer hijo para la próxima primavera. Thomas Markle se dirigió a su hija y le pidió restablecer el contacto. Para ello solicitó ayuda a la reina Isabel II. Bueno, te quiero mucho. Eres mi hija y me encantaría saber de ti. Sean cuales sean las diferencias o los problemas que tengamos, deberíamos poder resolverlos. Somos familia. Así que por favor, contáctame. Con una torta de cumpleaños que le brindaron unos niños de un dispensario pediátrico en el Vaticano, el Papa Francisco inició la celebración de su cumpleaños número 82. Aunque al pontífice no le gusta celebrar esta fecha, los pequeños lo invitaron a soplar las velas. A pesar de que el Vaticano no celebra los cumpleaños, sino los onomásticos, los mensajes de felicitación hacia el pontífice ya comenzaron a llegar.
Incluso una pastelería cercana a la Santa Sede mandó, como todos los años, una torta al obispo de Roma. Este pastel tenía una dedicatoria relacionada con los jóvenes en visita o en vista de la Jornada Mundial de la Juventud, que se va a celebrar a finales de enero en nuestro continente, en Panamá. ¿El bebé de Jesús hubiera tenido una gripe, un resfriado? Estoy seguro que sí. ¿Y qué habría hecho su madre? No sé si había un dispensario en Nazaret o en Egipto, pero estoy seguro de que si la Virgen viviera en Roma, habría llevado al niño Jesús a este dispensario, seguramente. Trabajar con niños no es fácil, pero puede enseñar mucho. Me enseña que para entender la realidad de la vida debemos rebajarnos a medida que nos inclinamos para abrazar a un niño. Histórico hallazgo en Egipto. Allí encontraron una tumba única de 4.400 años en el sur de El Cairo, la capital. Se trata de la catatumba de un sacerdote. En el interior hay varias estatuas que mostrarían su vida. Es, según los expertos, el hallazgo más importante de los últimos tiempos.